Pedro Infante empujó la puerta de la oficina como quien cruza una línea que preferiría no cruzar. No llamó, no esperó respuesta. No hizo la broma habitual de saludar a la secretaria con un silbido afinado. Entró directo, firme, con el sombrero aún en la mano, pero sin el ligero gesto de girarlo por la ala. El gerente administrativo de la discográfica levantó la vista, desconcertado por ese cambio en el comportamiento de un hombre conocido, por convertir incluso las reuniones tensas en momentos de buena voluntad. Pedro dejó el sombrero sobre la mesa, sin ceremonias, y acercó una silla. Ni siquiera se sentó. Abrió un sobre abultado por papeles doblados en 4 y lo empujó hacia el gerente. La primera hoja se deslizó hacia afuera como una advertencia. El gerente la cogió, la leyó y su expresión cambió. Carraspeó. Esto no es sencillo, Pedro. Hay cuotas, anticipos, multas. Lo sé, interrumpió con voz baja pero firme. Y sé que hoy es día de cierre mensual. Quiero que lo termines ahora. La sala parecía demasiado grande para esa conversación. En la calle, fuera, el ruido de los coches y las voces se mezclaba con el canto lejano de un organillo. Aquí dentro solo respiraba el reloj de pared. El gerente hojeó los documentos, buscando alguna explicación. La deuda de Antonio Aguilar no era ninguna novedad. Corría por los pasillos de la industria como una sombra incómoda. Había aceptado anticipos impulsivos cuando empezaba a despuntar, confiando en las promesas optimistas de empresarios que desaparecieron ante las primeras dificultades. Luego vinieron los intereses, cláusulas oscuras, y, de repente, toda su carrera quedó cubierta por una red de cuentas que nadie sabía exactamente cómo deshacer. «Pedro», insistió el gerente, tratando de mantener un tono profesional, «esa suma no se puede simplemente borrar. El consejo tiene que aprobarlo. Y, lo siento, pero no puedo considerarlo un error nuestro. Es mucho dinero». Pedro respiró hondo y sacó del bolsillo interior de la chaqueta un reloj de cadena, sencillo, con una pequeña rayadura en el cristal. Un objeto íntimo que rara vez mostraba. Lo colocó sobre la mesa como si estuviera marcando una frontera invisible. «No es necesario que aparezca mi nombre», repitió, mirando fijamente al gerente. «Haz lo que creas mejor, pero no dejes rastros». El gerente se mordió el interior de la boca. Era arriesgado, burocráticamente peligroso. Pedro no tenía por qué hacer eso. No ganaba nada, literalmente nada, y mucho menos prestigio. Si alguien lo descubría, tal vez se volverían contra él, acusándolo de interferir donde no debía. Pero había algo en su mirada que no admitía discusión. Una especie de firmeza silenciosa que pocos hombres poseían. ¿Puedo preguntar? El gerente dudó. ¿Por qué? Pedro recogió el sobre vacío, pasando el dedo por los bordes gastados, antes de responder. Porque alguien tiene que cuidar de los que están cayendo antes de que caigan definitivamente. Hizo una breve pausa. Y porque él nunca pidió nada. Ni ayuda, ni excusas. El gerente bajó la mirada. Era imposible no entender el subtexto. No era un favor, no era caridad, no era paternalismo. Era solo un gesto de protección entre artistas que conocían la crueldad de los bastidores. Sabía que Pedro tenía su propia lista de heridas. Quizás por eso entendía también las de los demás. «Muy bien», murmuró el gerente, cogiendo finalmente el bolígrafo. «Voy a buscar una solución». Pedro solo inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, pero no sonrió. Mientras el gerente comenzaba a rellenar formularios y rubricas, Pedro dio unos pasos por la sala, como si caminara dentro de un pensamiento que no quería compartir. El reloj de cadena permanecía sobre la mesa, marcando el tiempo sin hacer ruido. Un testimonio involuntario de lo que nadie debía saber. Cuando se firmó el último papel, sin su nombre, tal y como había pedido, el gerente respiró, aliviado y aprensivo al mismo tiempo.
Pedro cogió el sombrero, pero dejó el reloj donde estaba. Lo hizo a propósito. El gerente se dio cuenta y abrió la boca para avisarle. Pero Pedro levantó la mano. Quédatelo por ahora, hasta que todo se calme. Así no relacionarán las cosas conmigo. No era solo un objeto, era una garantía, un peso dado al silencio. Pedro abrió la puerta para salir, pero, antes de cruzar el umbral, se giró ligeramente. «Hazlo con cuidado. Y hazlo rápido». Luego desapareció por el estrecho pasillo, que olía a papel viejo y café frío. El gerente se quedó parado unos instantes, mirando el reloj sobre la mesa. Eso permanecería guardado con él durante meses, tal vez años. Solo mucho tiempo después, se daría cuenta de que esa breve reunión, sin testigos, había cambiado mucho más que las cuentas en un libro de caja. Allí, en aquella mañana sin brillo, Pedro Infante había borrado una deuda de dinero y creado una deuda de memoria. Una deuda que no llevaría su nombre y que nadie, excepto aquel gerente, sabría que existía. La lámina del micrófono temblaba ligeramente bajo la vibración del palenque abarrotado. Antonio Aguilar se ajustó el pañuelo al cuello, miró al público como quien intenta descifrar un presagio y respiró hondo antes de comenzar la siguiente estrofa. No era miedo, era la sensación de llevar a cuestas algo que no sabía nombrar. Llevaba meses caminando sobre un terreno inestable, pisando contratos inciertos, invitaciones que se evaporaban, promesas que nunca se cumplían. Pero esa noche algo era diferente. El empresario que siempre merodeaba por el camerino, con cara de pocos amigos, había aparecido con una sonrisa demasiado calculada. El director del palenque, normalmente distante, se había encargado de saludarlo personalmente. Y cuando Antonio intentó mencionar sus pendientes con la discográfica, el hombre simplemente le tendió la mano y le dijo: «Eso ya no es problema tuyo». No le dio explicaciones. No era necesario, o tal vez no quería hacerlo. Antonio subió al escenario con esa frase martilleándole por dentro. La luz intensa le quemaba los ojos, pero no conseguía apagar su inquietud. El público aplaudió al reconocerlo, como si nada pasara, como si el mundo estuviera exactamente donde debía estar. Levantó la guitarra, tocó los primeros acordes y su voz sonó clara, pero demasiado firme para ser natural. Era la rigidez de quien esconde sus dudas en lo más profundo de la garganta. Entre bastidores, los comentarios se multiplicaban. Técnicos, mozos, músicos, todos sabían que algo había pasado. La deuda de Antonio era conocida. Se hablaba de ella en los pasillos más que de sus propias canciones. De repente, todo estaba resuelto, y nadie sabía por quién. O, si lo sabían, no querían decirlo. Un percusionista se apoyó en la caja de cables y le susurró al trompetista. Dicen que fue gente de arriba, pero no dijeron quién. ¿De arriba? ¿Cómo quién? La discográfica no da nada sin motivo. Entonces quizá alguien aún más alto. ¿Más alto cómo? El percusionista solo hizo un gesto, 2 dedos indicando un bigote imaginario y un sombrero que no estaba allí. El trompetista lo miró fijamente, abriendo mucho los ojos, pero no dijo nada. Algunos nombres no se pronunciaban en voz alta, como si fueran parte de un ritual sagrado. Mientras tanto, en un pasillo lateral, Pedro Infante esperaba su turno para entrar en un programa de radio improvisado en un estudio móvil. Estaba allí para cantar 2 temas en directo antes de acudir a una cita en el centro. Cuando oyó el estruendo de aplausos que venía del palenque, supo de quién se trataba. También supo que alguien lo estaba buscando. El productor del evento, un hombre inquieto, se acercó casi corriendo, sosteniendo una carpeta con demasiada fuerza. «Pedro», comenzó, con una vacilación extraña. «Recibí una llamada antes, sobre el asunto, del que hablamos». Pedro lo interrumpió con un movimiento de cejas. «Resuelto». «Lo sé.
Eso es lo que me preocupa. No debería preocuparse. Pero, ¿entiende lo que eso significa? Pedro respiró, guardando un silencio mesurado. Significa que puede trabajar en paz. Eso es suficiente. El productor se dio cuenta de que no servía de nada insistir. Pedro no estaba dispuesto a discutir. Su expresión no era de soberbia ni de secretismo, sino de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y no pretende justificarlo. De vuelta al escenario, Antonio terminaba una canción con un vibrato prolongado que hizo que todo el público contuviera la respiración. Cuando bajó la guitarra y miró al suelo, tuvo la breve sensación de que algo más grande que él mismo lo observaba. Una especie de protección invisible. Pero apartó el pensamiento con la mano, como quien espanta una mosca. En el camerino, después del concierto, ordenó que le trajeran la carpeta de documentos. El empresario fingió no oírlo. Antonio repitió la petición, esta vez con más firmeza. El empresario suspiró y le entregó la carpeta, pero lo hizo con una expresión que mezclaba lástima y condescendencia. «Ya te lo he dicho, Antonio. Las cuentas ya no son problema tuyo». «¿Cómo que no lo son?», preguntó él, abriendo la carpeta y encontrándola vacía. «Lo han resuelto por ti». «¿Quién lo ha resuelto?». «Eso, no me lo han dicho». Antonio se sentó, pesadamente. La silla crujió como un animal viejo. No tenía sentido. No era ingenuo. Sabía que nadie borraba deudas sin interés. Así funcionaba la industria. Nada era gratis. Todo exigía una contraprestación, favores, contratos, sumisión. Pero allí no había ninguna propuesta. No había chantaje. No había nada. La ausencia era más inquietante que lo que sería un precio claro. Mientras tanto, Pedro salía del estudio móvil, ajustando el porro marrón que usaría más tarde. Dobló la esquina del pasillo y, por un instante, se cruzó con Antonio a 3 metros de distancia. Antonio levantó la cara, a punto de saludar, pero Pedro desvió suavemente la mirada y fingió estar atendiendo a alguien fuera del cuadro. Fue rápido, sutil, casi imperceptible. Pero Antonio lo sintió. No era desprecio, era cautela. Era un silencio consciente, del tipo que protege más de lo que revela. Minutos después, mientras salía del palenque por la puerta lateral, Pedro oyó al público ovacionar de nuevo el nombre de Antonio. Se detuvo un breve instante en la oscuridad del pasillo, escuchando esa aclamación. No sonrió. Solo asintió para sí mismo, con un aire de misión cumplida que nadie presenciaría. Las voces en la distancia continuaban. Algunas decían que Antonio se estaba recuperando, otras que se había producido un misterioso cambio, y otras, las más cercanas a la verdad, juraban que alguien, tan discreto como influyente, había eliminado un obstáculo fatal de su camino. Pero ninguno de esos rumores se acercaba a la realidad, porque el peso del favor invisible no era solo liberar a Antonio de una deuda, era liberarlo de saber que le debía algo a alguien. La ciudad se despertó con la noticia difundida como una herida abierta. Pedro Infante había muerto. No hubo vacilación, no hubo transición, solo el impacto brutal. Todo el país conteniendo la respiración al mismo tiempo. La radio interrumpió las canciones. Los locutores se atragantaron. Las señoras corrieron hacia las ventanas. Los taxistas apagaron los motores en medio de la carrera. La voz que había sostenido a toda una generación simplemente ya no existía. Todo México se inclinó sobre su propio silencio. Y fue en ese mismo silencio cuando comenzó un segundo movimiento, discreto, lento, como una corriente subterránea. Comenzaron a aparecer documentos antiguos. En el archivo muerto de la discográfica se estaban reorganizando cajas amarillentas para la auditoría anual. Nadie les habría prestado especial atención si no fuera por la desesperación de la empresa por reorganizarlo todo tras la tragedia. Cualquier hoja que llevara el nombre de Pedro,
Cualquier documento, cualquier letra de canción inacabada valía oro, memoria, titulares. Buscaban pedazos de leyenda. Encontraron otra cosa. El asistente encargado de esa limpieza, un joven que apenas llevaba 3 meses en el trabajo, sacó una carpeta deformada por el tiempo. Estaba catalogada bajo el nombre de Antonio Aguilar, pero contenía anexos que no tenían sentido. Juntos, formaban algo así como el rastro de un fantasma administrativo. Había recibos rellenados, páginas duplicadas y un formulario con una firma parcial, sin nombre, solo un trazo firme y decidido, como si alguien hubiera firmado con la mano, pero ocultando al propietario. El joven llamó al contable jubilado, al que la oficina había invitado solo para orientar la transición. Un hombre mayor, con el cabello tan ralo como los años que ya no quería recordar. Cuando vio la carpeta, palideció. El joven le preguntó si pasaba algo. El anciano respondió con dolorosa sinceridad. Sabía que algún día esto volvería a aparecer. Se sentó con dificultad. Abrió la carpeta con manos que temblaban más por los recuerdos que por la edad. Hojeó documento por documento. Respiró hondo al encontrar los informes con anotaciones a lápiz, su propia caligrafía de décadas atrás. Entró por esa puerta, murmuró, casi hablando consigo mismo. No pidió café, no contó chistes. Dejó el sombrero en mi mesa como si fuera un peso, y dijo, «Acaba con esto hoy». El joven permaneció inmóvil, escuchando como si se tratara de una confesión de otra época. «Sin nombre», dijo, continuó el anciano, «y lo hice. Lo hice porque, en aquella época, nadie le decía que no a Pedro. No por miedo, sino porque parecía incorrecto contrariar la voluntad de alguien que llevaba el bien sobre sus hombros. Como si supiera dónde deben estar las cosas. Cerró la carpeta y la apretó contra su pecho, como quien protege un objeto sagrado. Ese mismo día, el rumor ya corría por las salas internas de la empresa, y de allí se filtró a un periodista, un reportero de radio, acostumbrado a hurgar en los rincones que nadie observaba. Encontró al contable a la salida del edificio. No le hizo preguntas directas, solo mencionó el nombre de Pedro y el nombre de Antonio en la misma frase. El anciano, conmovido por la muerte de aquel que un día lo había mirado con ojos tan firmes, soltó lo que llevaba décadas guardando. Pedro pagó su deuda. Toda. Pero no quería reconocimiento. Nunca lo quiso. Pidió que nadie lo supiera. Creo que ahora ya no le importaría. El periodista se quedó paralizado. No esperaba una revelación tan cruda. Dio las gracias, corrió a la redacción y por primera vez en muchos años dudó antes de publicar algo. Todo el país lloraba. Divulgar aquello parecía remover una tumba recién cerrada, pero, al mismo tiempo, era cierto. Una verdad que brillaba como un espejo limpio. Pedro Infante había ayudado a un rival, a un colega, a un hermano artístico, sin esperar nunca nada a cambio. La noticia salió en un boletín discreto a primera hora de la noche. No había fanfarria, solo hechos, fechas, la confirmación silenciosa del contable. La radio recibió decenas de llamadas en cuestión de minutos. Preguntas, incredulidad, llanto, recuerdos. Y en una casa modesta, alejada del tumulto, Antonio Aguilar escuchó la noticia a través de su propia secretaria, que entró con la radio portátil apretada contra el pecho. Él le pidió que repitiera. Ella repitió. Antonio se levantó lentamente. Su cuerpo se quedó rígido. Caminó hasta la ventana, apartó la cortina con 2 dedos y se quedó mirando la calle, como si esperara ver a Pedro caminando para cantar por última vez. ¿Lo hizo por mí?, preguntó, más para sí mismo que para ella. La secretaria no respondió. Antonio se sentó. Se llevó las manos a la cara. El silencio duró largos minutos. Cuando finalmente habló,
Su voz no parecía la suya. Nunca me dejó en deuda. No era un lamento, no era culpa. Era el reconocimiento de que se había hecho un gesto extraordinario lejos de cualquier luz, y que el responsable ya no estaba vivo para desmentirlo, confirmarlo o sonreír. A la mañana siguiente, todo México repetía la historia como si fuera una nueva oración. Algunos dudaban, otros la idealizaban, otros amplían el mito, pero nadie puede negar la fuerza de aquello. Pedro Infante, en su apogeo, en silencio, en el anonimato absoluto, había pagado la deuda que podría destruir a Antonio Aguilar. Y ahora, con el protagonista enterrado, el secreto finalmente sale a la superficie. No por vanidad, sino porque ciertas verdades, cuando involucran a hombres que cambiaron generaciones, no permanecen enterradas, solo esperan el momento adecuado para convertirse en parte de la leyenda. El velatorio había terminado hacía horas, pero la ciudad seguía despierta, como si nadie se atreviera a dejar que Pedro Infante descansara solo. Las calles aún conservaban restos de velas, pañuelos, murmullos y el rastro de miles de pasos que habían acompañado al cortejo fúnebre. Pero, en esa noche, en la que todo México parecía arrastrarse entre las sombras, un hombre caminaba solo por un estrecho pasillo del teatro, donde al día siguiente se celebraría el homenaje oficial. Antonio Aguilar llevaba su sombrero en las manos, sujetándolo por la ala como quien sostiene un voto silencioso. No quería compañía. Los empleados le ofrecieron café, una sala reservada, un espacio para ensayar, pero él lo rechazó todo. Solo necesitaba aire y el eco que el viejo teatro guardaba en sus paredes. Allí dentro, el silencio cobraba cuerpo, parecía casi una presencia. Y, por primera vez desde que se había revelado la noticia, estaba dispuesto a enfrentarse a él de frente. La carpeta con los documentos de la deuda saldada descansaba sobre una silla en el centro del escenario. El gerente de la discográfica, presionado por la prensa y por su conciencia, se lo había entregado todo a Antonio esa mañana. Dijo que era su derecho tener el archivo completo. Antonio no respondió en ese momento. Solo cogió la carpeta y se marchó, como si llevara un ladrillo caliente contra el pecho. Ahora, solo en el teatro vacío, abrió la carpeta lentamente. El olor a papel viejo se elevó como un recuerdo mal guardado. Cada hoja traía un pedazo de la historia que él no había vivido, que otro había vivido por él. Reconoció su firma en los antiguos contratos, reconoció las fechas, reconoció los anticipos que nunca había podido pagar. Y, entre todo eso, estaba el documento que lo hizo detenerse, la firma sin nombre, un trazo prolongado, firme, seguro. El tipo de gesto que no necesitaba explicación. Antonio pasó el dedo por encima de la tinta, como si fuera posible sentir la presencia de Pedro en la textura áspera del papel. No necesitaba que nadie lo confirmara. Esa era su caligrafía, o mejor dicho, su actitud. Antonio se levantó lentamente y caminó hasta el borde del escenario. Frente a él, filas y filas de butacas vacías observaban como ojos silenciosos. Allí, en ese espacio, tantos habían cantado antes que él, y tantos caerían después. Se imaginó a Pedro allí, entrando sonriente, dominando la escena con ese aire sencillo y luminoso. Lo imaginó cantando, sin saber que dejaría deudas morales que nadie podría pagar. El sonido de pasos ligeros lo sacó de sus recuerdos. Era un empleado del teatro, un hombre pequeño, con la gorra en las manos, vacilante. Disculpe la molestia, señor Aguilar. Solo quería avisarle que apagarán las luces del edificio en 10 minutos. Antonio solo asintió con la cabeza. El empleado se marchó, pero antes de cerrar la puerta, dijo algo que parecía nacer del fondo de su pecho. Todos sabían que era grande, pero nadie sabía que lo era tanto. La puerta se cerró lentamente. Antonio volvió al escenario
y cogió la guitarra. No para ensayar, sino para hablar. Se sentó en el borde, dejó el sombrero en el suelo a su lado y tocó un acorde que vibraba más grave de lo normal. El sonido se extendió por el teatro vacío como si buscara a alguien. Luego vino otro acorde y otro más, hasta que su voz emergió, ronca, cansada, pero pura. ¿Qué te ha dado esa mujer? La frase murió en el aire. No pudo continuar. La canción, que tantas veces había cantado junto a micrófonos, cámaras y aplausos, ahora se rompía como cristal fino. Era como si no pudiera compartir el aire con el recuerdo de Pedro, sin sentir el peso del gesto oculto que ahora llevaba como una segunda piel. Y entonces lo entendió. La deuda de dinero la había pagado Pedro. Pero la deuda moral, esa nadie podía saldarla por él. Se pasó la mano por la cara, respiró hondo y volvió a abrir la carpeta. Entre los documentos, encontró un papel más pequeño, casi escondido. Una nota escrita por el contable en ese momento explicando la transacción interna. Era simple, objetiva, administrativa. Pero al final había un detalle, un comentario que el contador había escrito solo para recordárselo a sí mismo. Decía: pidió mantener el nombre oculto. Dijo que quien canta con la verdad merece empezar de nuevo. Antonio dejó caer el papel sobre su regazo. Cerró los ojos. La verdad no pedía protagonismo. Pedro había vivido y muerto con la misma sencillez, haciendo lo necesario, incluso cuando nadie lo veía. Y ahora, con su muerte amplificada en todas las radios, periódicos y oraciones del país, la revelación de ese gesto añadía un nuevo brillo a su leyenda. No de espectáculo, sino de carácter. Eso era lo que Antonio necesitaba honrar. Se levantó, se volvió a poner el sombrero y guardó la carpeta bajo el brazo. Se dirigió al centro exacto del escenario y miró hacia el fondo oscuro del público, como si Pedro estuviera sentado allí, sonriendo de esa manera que hacía que cualquier tristeza disminuyera. «No voy a hablar de lo que hiciste», murmuró. «Voy a cantar como te hubiera gustado. Eso, sí, será justo». La promesa quedó flotando en el aire, casi palpable. Cuando salió del teatro, las luces se estaban apagando. El pasillo parecía más largo que cuando entró, pero su postura era diferente. Había en su columna un nuevo propósito, un silencio resuelto. Afuera, la noche estaba llena de velas encendidas en las aceras. La gente caminaba despacio, como si aún acompañara el cortejo ausente de Pedro. Antonio pasó entre ellos sin ser reconocido, con la carpeta junto al pecho, como quien lleva algo que no le pertenece solo a él. Y mientras caminaba, se dio cuenta de que la revelación ya no era una carga, era parte del legado. Pedro, sin buscar la gloria, había construido una línea invisible que ahora unía sus historias para siempre. Y le correspondía a Antonio mantenerla viva, no con explicaciones, sino con música.